es tremenda la cantidad de gente que se ha sumado al partido, por eso somos el partido más grande de la derecha. Oiga, y son un partido que ya incluso tiene su propio candidato presidencial, porque un partido nuevo con un candidato presidencial que estaba muy bien, partió muy bien evaluado en la encuesta. Este fin de semana se cayó ya un poco del 13%, pasó en la encuesta Criteria a un 9%. ¿Cómo evalúa usted el desempeño de Johannes Kaiser y a qué atribuye esta bajada? Abogado libertario destrozó a periodista zurda que pedía que Johannes Kaiser se baje de la carrera presidencial. Hemos invitado a nuestro estudio a Juan Antonio Ursúa. Él es secretario general del Partido Nacional Libertario. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Bienvenido. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Mira, la principal, bueno, tenemos muchas preguntas para hacerte, pero la motivación también es un poco conocer al partido. Un partido que recién tiene su conformación oficial a partir de marzo de este año, realmente un partido nuevo. Y yo ya, cuando conversábamos fuera de pantalla, ya dije yo, ahí ya metí las patas, porque te dije, el Partido Libertario, y tú al tiro me corregiste, Nacional Libertario. ¿Por qué es tan importante la palabra nacional para usted y por cómo se definen? Lo que pasa es lo importante es el concepto en sí de ser un partido nacional libertario, que tiene una serie de principios que reunieron a muchas personas que se vieron representadas en el sector de la derecha, cansadas de una política tradicional que está acostumbrada a llegar a acuerdos en absolutamente todo, ¿ya? Entonces se cansaron de que no existiera un partido que dijera, nosotros sostenemos estos principios, nos vamos a aproximar a la política con prudencia, con racionalidad, pero siempre respetando una identidad. Pero que sea nacional, ¿significa que son nacionalistas? Que sea nacional viene... A ver, el Partido Nacional Libertario está en una clave de batalla cultural. ¿Qué significa estar en una clave de batalla cultural? Que entendemos que existen distintos dispositivos, distintas intenciones desde el extranjero por horadar nuestra soberanía. Somos soberanistas, buscamos defender la existencia del Estado-Nación chileno y además con un tinte libertario que implica proteger a la persona humana y a todas las agrupaciones que existen entre la persona y el Estado. Desde ese punto de vista, ¿son antimigración? Estamos en contra de la inmigración ilegal que se ha dado en este último tiempo, tanto en Chile como en Estados Unidos, como en distintos países que ellos se han visto en la necesidad de dar una respuesta a este fenómeno. Estamos todos en contra de la migración irregular, ¿o no? Bienvenida al Partido Nacional Libertario. Yo pero digo que es algo que dicen las autoridades de gobierno que están en el otro polo de ustedes. Lo que pasa es que una cosa es proponerlo y otra es que cuáles son las cosas que ocurren en la práctica. Hoy día nuestro presidente del partido, Johannes Kaiser, ha mencionado que se van a destinar esfuerzos para poder investigar qué es lo que está pasando con aviones que están llegando con haitianos al país, con estos vuelos charter que tienen hasta un máximo de 18 vuelos autorizados, y eso llama la atención porque está ocurriendo. Pero eso es algo que usted dice que está ocurriendo ahora. Y también desde el gobierno de Michelle Bachelet. Ya, bueno, en esa época sí tuvimos esa experiencia, pero usted dice que está ocurriendo ahora. ¿Hay alguna prueba de eso, una imagen de eso? En la BioBio, pues, en la radio BioBio, ayer. Estuvieron todos los comentarios, no sé si usted vio a Tomás Mochati diciendo qué está pasando con estos vuelos. O sea, es decir, se están haciendo vuelos charter que son con migrantes irregulares. Eso es lo que informaron, ojo, no con inmigrantes irregulares. Lo que está pasando es el fenómeno de la inmigración irregular o ilegal que está ocurriendo en nuestras fronteras y lo otro que está pasando con aviones que están llegando con personas que vienen con permisos otorgados. Pero eso sería por migración regular, por eso le preguntaba. Lo que pasa es que una cosa es la inmigración, pero las autorizaciones que se están entregando, y ha habido un silencio total de parte de nuestras autoridades, y eso es lo que nosotros decimos, eso tenemos que investigarlo, ¿por qué está ocurriendo? ¿Cómo va la conformación del Partido Nacional Libertario en todo el país? Muy bien, estamos muy contentos por el llamado que se ha hecho desde nuestro presidente Johannes Kaiser hacia la ciudadanía. Nosotros recién a partir del 7 de noviembre pudimos empezar a recibir solicitudes de afiliación al partido y ya el 6 de enero presentamos más de 22.538 solicitudes de afiliación. Hace unas 3 semanas presentamos 19.228 más. Estamos constituidos en más de 13 regiones. Nos quedan 2 regiones más, Atacama y Magallanes, que ya las presentamos. Tienen que transcurrir los plazos legales para que el CERVEL revise esas firmas y una vez transcurridos esos plazos nos otorgue la autorización de extensión de existencia del partido en esas regiones, quedando solamente Aysén, que esperamos muy pronto poder alcanzar ese objetivo. Es decir, diría en un tiempo récord han logrado conseguir este apoyo ciudadano. O sea, ¿hay apoyo ciudadano para el pensamiento de ustedes? Más que el apoyo ciudadano, la respuesta es sí, pero también debieran hacerse la siguiente pregunta: ¿cuál es el partido de la derecha con más militantes? Es el Partido Nacional Libertario.
hoy día podemos contar más de 46.000 personas que están en el partido con solicitudes de afiliación. Pero militando todavía no, pero con solicitudes. Con solicitudes de afiliación. Lo que pasa es que cuando nosotros presentamos las primeras 22.000, se las presentamos al CERVEL, luego en el interregno, entre que presentamos esas solicitudes y desde que surgió la resolución de existencia, hubo más de 19.228 solicitudes de afiliación que también las presentamos. Y al día de hoy siguen ingresando personas al partido. Entonces, por eso contamos más de 46.000. ¿Hay regiones donde sean más fuertes? Metropolitana, Valparaíso, Concepción. Es tremenda la cantidad de gente que se ha sumado al partido, por eso somos el partido más grande de la derecha. Oiga, y son un partido que ya incluso tiene su propio candidato presidencial, porque un partido nuevo con un candidato presidencial que estaba partió muy bien evaluado en la encuesta. Este fin de semana se cayó ya un poco del 13%, pasó en la encuesta Criteria a un 9%. ¿Cómo evalúa usted el desempeño de Johannes Kaiser y a qué atribuye esta bajada? A ver, para nosotros las encuestas son un insumo. Nosotros entendemos que hay distintas organizaciones que están realizando esas encuestas, nosotros las tomamos con mucha humildad. En lo que estamos concentrados es que la ciudadanía entienda que nosotros somos un partido que llegó para quedarse, con principios muy claros, con un candidato dispuesto a dar la batalla, a ofrecer una alternativa de gobierno para Chile con claridad y con honestidad. Es que le pregunto por la encuesta porque él mismo ha dicho que él quería tener en torno al 18% para mantenerse en la carrera presidencial. Él decía, si yo no tengo ese porcentaje, no tengo el apoyo ciudadano suficiente para mantener mi opción presidencial. Claro, pero es que son distintas encuestas, nuevamente, son distintas encuestas las que van manifestando distintos números y eso nos tiene muy optimistas con el trabajo que estamos realizando, porque, insistimos, somos un partido nuevo, ya ahora en abril somos el partido más grande de la derecha en Chile y nuestro candidato realmente está recibiendo el apoyo de la ciudadanía. Insisto, son distintas encuestas que para nosotros son insumos. ¿Y por qué habrá bajado la encuesta esos puntitos del 13 al 9% en el sentido de que él es un candidato que tiene mucha personalidad, marca mucho cuando da entrevistas y, por ejemplo, dijo cosas bastante llamativas respecto de las vacunas, incluso de la eliminación de la PGU? ¿Cree usted que esos dos elementos podrían haber afectado su imagen? Nosotros consideramos que, a ver, en materia de vacunas, nuestro presidente ya emitió una declaración a través de su equipo de salud, señalando que se respeta el Programa Nacional de Inmunización. Nosotros desde el Partido Nacional Libertario, desde luego que respetamos el ordenamiento jurídico en materia de salud, de cuáles son los procesos vacunatorios que se tienen que seguir, aquellas vacunas que están autorizadas por el ISP o por organismos internacionales de Estados Unidos que permiten la existencia de estas vacunas que ya tienen bastantes investigaciones. Y eso es la aclaración que se dio. Todo el equipo está vacunado con ese tipo de vacunas y eso se respeta. Respecto de la PGU, el análisis va mucho más al fondo, va desde el punto de vista de que nosotros somos una sociedad que está envejeciendo. Lo que tenemos que promover, más que el otorgamiento de asistencialismo, lo que necesitamos es crecer como país para que todos estén cada vez mejor. Incluyendo, usted dice, o sea, que mantenerlos más activos. No. Lo que pasa es que si nosotros tomamos en consideración hoy día cómo está funcionando nuestro país con la legislación laboral existente, se proponen proyectos de ley que hacen cada vez más difícil otorgar empleos en Chile. A eso nosotros le sumamos que somos una población que está envejeciendo. Claro. Entonces se hace mucho más difícil tanto para un empleador contratar gente como para las demás personas poder mantenerse en el mercado laboral. Entonces nuestro llamado desde el punto de vista de nuestros principios es a tener mercados más libres, más competitivos, menos injerencia estatal en los mercados laborales que permitan contratar más gente. Y, por ejemplo, que aumentar la edad de jubilación. Como lo han dicho distintos, como lo ha dicho Sebastián Edwards, ha planteado las soluciones al fenómeno de la reforma previsional, de las pensiones que se otorgan, siempre van a ser poco atractivas. ¿Qué es lo que ha dicho Sebastián Edwards? Que es necesario indexar la edad de jubilación con la expectativa de vida. ¿Qué es lo que se ha dicho también? Necesitamos aumentar el monto de la capitalización, de las cotizaciones que se están dando. Pero necesariamente eso tiene que ser dentro de un contexto en donde vayamos disminuyendo la legislación laboral que hace muy difícil contratar más gente, porque la propuesta que le digo yo implica aumentar costos. Entonces, para poder resolver un problema necesitamos atender los otros, porque no podemos mantener todo lo que tenemos hoy día y además aumentar cotizaciones. Hace mucho más difícil contratar gente.
Ya, por parte del empleador, porque encarece, dice usted, Desde luego, el contratación desde luego. por parte por de ejemplo, los empleadores. El sueldo mínimo, imagínate lo que se está hablando, de llegar a 700.000 pesos. Bajo esa premisa, nosotros podríamos resolver el problema y poner un sueldo mínimo de 3 millones de pesos. Ya, pero por ejemplo, si ustedes fueran gobierno, ¿bajarían el sueldo mínimo de 500.000 pesos? Si nosotros fuéramos gobierno, nos concentraríamos en potenciar la economía, en bajar todas las barreras que se están poniendo en nuestra economía, en no estar potenciando proyectos de ley que hacen cada vez más difícil la contratación. Imagínate, tenemos el proyecto de ley la ley de las 40 horas, tenemos ley Karin, tenemos esta ley que busca compatibilizar la vida familiar con el trabajo. Eso necesariamente, independiente del nombre que tenga, va a aumentar los costos de trabajo. Esa es una realidad objetiva. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Es que necesitamos dar más libertad para que podamos tener más agentes económicos en el mercado y que nos permita tener mayor crecimiento. Oiga, no me quiso contestar la pregunta todavía de por qué bajó en la encuesta Johannes Kaiser, pero se le voy a preguntar de otra manera. Dicen, o dijeron muchos analistas, cuando Johannes irrumpe, ¿no es cierto?, en el ámbito presidencial, que en el fondo él tenía tanto porcentaje en las encuestas porque era el factor desconocimiento, desconocido. Pero ¿cuánto puede durar ese factor, cree usted? ¿O qué le puede estar afectando ahora? Ya quizás porque ya ha dicho más cosas, se le conoce más, que baje. Es que yo no puedo aceptar la premisa solamente de una encuesta. Lo que yo le puedo comentar es lo que veo respecto del... o sea, me estoy basando en las mismas encuestas que yo le he visto a él en entrevistas, que son varias, valorar cómo que son las positivas para él. Hay distintas, pero nuevamente, siempre cuando se ha conversado respecto de las encuestas, se dicen, son insumos que nosotros recibimos con humildad, pueden estar más arriba, pueden estar abajo, pero ¿en qué nos concentramos nosotros? Nosotros nos concentramos en proponerle a la ciudadanía un partido político, una institucionalidad que defienda ideas de derecha. Ya, pero todos los partidos se preocupan de que sus candidatos sean populares, porque se trata así, se gana con votos. Entonces, sí. Ustedes tienen encuestas propias que dicen otra cosa, que no baja en la encuesta según ustedes. Nos encantaría tener encuestas propias, pero no tenemos tantos recursos. Ya, ¿Y no se preocupan de que baje en la encuesta? Es que lo que pasa es que ¿en qué confiamos nosotros? Nosotros confiamos en que tenemos a un candidato que le habla de frente a la ciudadanía, muy claro con qué es lo que va a proponer, que le dice a la ciudadanía, nosotros vamos a enfrentar directamente la delincuencia, inmigración ilegal, vamos a enfrentar todo este fenómeno que implica un Estado cada vez más grande. Esta idea de que los fenómenos sociales, los problemas sociales se resuelven con más Estado. Yo le pregunto a usted, le pregunto a la gente que nos está viendo en sus casas, ¿cómo puede ser posible que en el caso de la fallida compraventa de la casa del expresidente Allende hayan pasado 17 profesionales que ganaban 9 millones de pesos, 7 millones de pesos? Yo me acordé de los millones de la pastayola. La cantidad de gente con unos tremendos soldazos que no hayan visto eso. Entonces uno dice, ¿cómo podemos tener un Estado tan grande, este derroche de plata y este tipo de fenómenos que uno dice, necesitamos un Estado mucho más pequeño? ¿Para qué? Para que esos fondos se utilicen con eficiencia y lleguen a aquellas personas que realmente lo necesitan. Bueno, sería larga la discusión de si un Estado más pequeño es más eficiente o menos eficiente. Desde luego que es más eficiente. De repente son otras las características, pero quiero continuar con la figura de Johannes Kaiser para entender más el punto de vista de ustedes. Por ejemplo, nómbreme dos cosas en las que Johannes Kaiser es distinto o se diferencia, por ejemplo, de la candidata de la centro-derecha, que es Evelyn Matei. Le digo una al tiro. Es que, como le comentaba anteriormente... ¿O es solo el estilo? No, para nada. Es un elemento de la esencia. Porque a ver, uno puede decir... pero bien concreto. Ya, uno puede decir, Estado más pequeño, mayor libertad económica. Y usted me puede decir, sí, pero es que todo busca lo mismo. Ya, pero es que hay otro fenómeno. Nuestro partido, nuestro candidato, abordamos el fenómeno de la batalla cultural, ¿ya? Por ejemplo, en estos asuntos valóricos, cuando nosotros hablamos del estallido social, nosotros no aceptamos la premisa del estallido social. ¿Por qué surgió el Partido Nacional Libertario? Porque hubo toda una clase política que dijo, frente al problema del estallido social, la culpa es de la Constitución. Oye, pero que es fácil, o sea, en realidad todos los problemas encontramos un fenómeno que era la Constitución política y nunca fue el problema de la Constitución política. Entonces usted dice que a diferencia de Evelyn Matei, que la derecha sí apoyó ese proceso, usted dice que ahí se diferencia. No, diferenciamos en eso, nos diferenciamos en que realmente cuando estamos hablando del fenómeno de la inmigración ilegal es que nosotros vamos a poner término a eso. Bueno, pero Evelyn Matei dice lo mismo. Sí, pero no, ella estuvo muy cercana al gobierno de Sebastián Piñera y en realidad no resolvieron nada.
absolutamente Pero- nada. Se incrementó ahora con el gobierno de Gabriel Boric. A ver, esto la gente que está en el norte lo entiende perfectamente. Día a día, día tras día, entra gente, entra gente. O sea, No hay usted cómo dice que va a ser detenerlo. más dura que Evelyn Matei en el tema. No, es el abordaje desde entender que estamos dando esa defensa porque tenemos que proteger nuestra soberanía. Ya. Ese es un fenómeno fundamental. Basadísimo, señores, un chat total dando la batalla cultural. Allí él es el señor Juan Antonio Ursúa, que además de ser un abogado, es el secretario general del Partido Nacional Libertario, señores. Por eso lo teníamos allí, justamente defendiendo las ideas de la libertad. Cuando esta periodista todo el tiempo decía, pero Johannes se baja, pero él dijo que si medía menos de 9 se bajaba, pero se bajará en un momento, pero harán alianzas. Señora, entienda, Johannes Kaiser lo puso allí la gente, lo puso allí las ideas de la libertad, justamente porque estamos cansados de la política tradicional, que lo único que se pasa es haciendo acuerdos con uno u otro sector sin importarle las bases de la derecha, las bases del crecimiento, con lo que uno es libre de trabajar donde quiere, a la hora que quiera y comerciar con quien quiera, sin tener un Estado en el medio. Justamente lo que dijo el abogado, dando la batalla cultural, señores, porque Chile no puede ser gobernado desde las Naciones Unidas como lo intentaba hacer Bachelet y como intenta continuarlo todavía Toa y Evelyn Matei. La verdad es que el abogado se defendió muy bien con todas estas preguntas ahí, medias como que lo querían meter para que pise el palito y después le saquen un recorte que diga, ah, no, el abogado libertario es anti-migraciones. Cuando le preguntaron por eso, dijo claramente, estamos en contra de la migración ilegal y es más encima de la migración que se fomenta desde Chile para importar haitianos. Contra eso uno se está en contra, señores. Dice, no va a ser anti-migración. Boludo, te llenan todos los días con aviones llenos de haitianos y uno no quiere que sea anti-migración, por Dios, que sea algo controlado. Y es más, yo voy más lejos todavía. Ya se le debería prohibir toda la entrada a los haitianos hoy en día porque ya hay demasiado. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Saben lo que pasa, señores? Cuando uno responde siempre con la verdad por delante, no hay por dónde te puedan pillar como lo quiso hacer esta periodista zurda, ¿no? Que seguramente ella es a favor de Matei y a Matei no le hace preguntas incómodas, ¿no? Y además, seguramente en su momento también le era servir a Boric para que ganara las elecciones, porque así se maneja la prensa, señores, todos ensobrados, todos pauteados, siempre sacando una chicana al adversario. Así trabajan estos, son una porquería de seres humanos los periodistas que se prestan y venden, ¿no? Todo su prestigio, entre comillas, que tienen por unos cuantos pesos, bueno, que son bastantes también, pero dale, yo creo que primero es el país y presentar a alguien que de verdad va a solucionar las cosas, ¿no? Ah, pero quieres atacar el salario mínimo, le decía, como para que después la gente diga, ay, no, mira qué malo Johannes. Johannes ya habló del salario mínimo, habló también sobre las vacunas y también habló sobre la PGU, que no se va a tocar, simplemente que se va a revisar porque hay gente que tiene plata y hay gente que trabaja todavía y la está recibiendo y le están sacando a alguien para dárselo a otro que no se lo merece. Eso está mal y se tiene que revisar, obviamente, es lo que cualquier gobierno haría, no es que se la va a quitar, pero siempre los medios de comunicación ahí, ¿no? Con la mala jugada. Así que bueno, muy bien le respondió, como dije, yo no lo conocía, la verdad, chiquillos, lo vi el otro día, hace unos días, y por motivos de tiempo no lo pude subir, pero ahí está, señores, la verdad el tipo se desempeñó muy bien al estar en televisión, ¿no? Porque cualquiera a veces uno se pone nervioso o flaquea, pero ahí lo teníamos, señores, dando la verdad, dando la cara, enfrentando a toda esa prensa mediática, esa prensa pagada, esa prensa ensobrada, a esa prensa que solamente quiere ver Chile gobernado por comunistas, donde ellos siempre también sean gran parte de la casta y del privilegio, ¿no? Los periodistas, los dueños de los canales de televisión, los empresarios, toda esa gente también es casta y tiene que llegar un momento en que pierdan todo privilegio, señores, porque no nos pueden sacar a nosotros, que cada vez nos van aplastando más, ya sea con contribuciones y con impuestos, y para dársela a alguien que no hace absolutamente nada más que tener el suerte de ser parte de la burocracia. Chiquillos, yo quiero que ustedes me cuenten si conocían al abogado Ursúa y qué piensan acerca de lo que dijo en la entrevista. No olviden suscribirse, chiquillos, porque de esa forma ayudarán muchísimo a seguir con este canal. Suscríbanse, que es absolutamente gratis. Den like, comenten, activen la campanita para que YouTube les notifique cuando haga otro video. Generalmente hago 2 o 3 por día, estoy subiendo. No olviden hacerlo, que es absolutamente gratis. Gracias por ver este video.